Pensaba que el servicio militar era siempre predecible. Guardias, ejercicios, normas estrictas y uniformes aburridos. Pero aquel cuartel cambió por completo mi forma de ver las cosas. Si me hubieran dicho entonces el horror que me esperaba en aquellas tierras frías, no habría creído ni una palabra. Lo peor es que las desapariciones de las que voy hasta hablar no se ajustan a la lógica habitual. Es como si borraras la línea entre el mundo real y algo sobrenatural. Escribo esto para liberarme un poco de lo que vi y viví allí. En nuestro pelotón éramos unos 30, más varios oficiales y algunos sargentos que mandaban a los soldados rasos. La guarnición tenía un nombre sencillo: Puesto Norte. En esencia, era una pequeña ciudad militar con barracones, hangares y torres de vigilancia. Normalmente enviaban aquí a la gente por un tiempo, pero había chicos que llevaban allí casi un año. Las autoridades consideraban que era un lugar ideal para el entrenamiento duro, reforzar la disciplina y poner a prueba la resistencia. Pocos sabían lo duro que era realmente. Me llamaban Charlie. Para ser sincero, servir en Siberia nunca había formado parte de mis planes, pero así me tocó. Llegué a finales de otoño, cuando las noches ya eran gélidas y el sol solo salía durante unas pocas horas. A mí y a otros novatos nos recibió un cabo hosco llamado Tom, que nos explicó brevemente dónde estábamos y nos ordenó que no hiciéramos preguntas innecesarias. «Aquí son muy estrictos», dijo. «El tiempo es impredecible y a su alrededor hay cientos de kilómetros de bosque salvaje y espacios infinitos donde no se ve nada vivo, salvo cuervos y osos». Pero, a juzgar por su mirada nerviosa, me pareció que se estaba callando algo. Entramos en el barracón donde nos esperaban literas, una olla ruidosa con agua hirviendo y una decena de soldados más. Casi de inmediato sentí una atmósfera tensa. Nadie cantaba, nadie bromeaba. En lugar de eso, los soldados estaban sentados separados unos de otros, con la mirada fija en el suelo o en la ventana, tras la cual se extendía una blanca extensión. Me acerqué al chico que parecía más simpático que los demás. Se presentó como Leo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera dormido mal. «No se preocupe», me dijo. «Con el tiempo se acostumbrará. Aquí solo es muy tranquilo y aburrido». Pero por alguna razón, su voz denotaba inseguridad. Intenté no prestar atención a las rarezas. Los primeros días todo transcurrió con normalidad. Formaciones, limpieza del recinto, a veces ejercicios al aire libre, puestos en las torres y guardias nocturnas. El día daba paso a la noche de forma rápida e imperceptible. El frío se hacía cada vez más intenso y nos abrigábamos con cálidos abrigos. Por las tardes, en el comedor se cortaba la electricidad periódicamente y nos quedábamos en penumbra hasta que arrancaba el viejo generador. Decían que los aparatos se estropeaban fácilmente allí porque el frío lo destrozaba todo. La quinta o sexta noche, no lo recuerdo con exactitud, comenzaron a suceder las primeras cosas extrañas. Por la mañana, el cabo Tom pasó lista y descubrió que uno de nuestros compañeros, llamado Justin, no estaba por ninguna parte. Al principio pensamos que había salido para hacer sus necesidades o que se había quedado en algún lugar de guardia, pero revisamos los puestos y nos dimos cuenta de que había desaparecido. El cabo informó a sus superiores y los oficiales dieron la alarma y comenzaron a buscarlo por toda la base. Buscaron a lo largo de la valla, en todos los rincones, incluso en los cuartos trasteros y los almacenes vacíos. Justin no estaba. Sus pertenencias personales seguían allí, y su chaqueta colgaba en el armario, como si no tuviera intención de irse a ninguna parte. Fue la primera desaparición que nos dejó en estado de shock. Solo más tarde comprenderíamos que fue el comienzo de una pesadilla que se llevaría a muchos. Los oficiales interrogaron durante mucho tiempo a todos los que habían estado en contacto con Justin el día anterior. Resultó que por la noche tenía que hacer guardia, pero nunca llegó a su puesto. Nadie oyó ningún ruido.
nadie lo vio salir del barracón. ¿Quizás lo obligaron a marcharse a punta de pistola? Pero ¿por qué no había ningún rastro? Alrededor de la base había profundos montones de nieve, donde era fácil dejar huellas. Sin embargo, las patrullas militares no encontraron ni una sola huella reciente. Entonces, todavía teníamos la esperanza de que Justin apareciera. Quizás se había caído en algún sitio y no podía pedir ayuda. Se enviaron grupos de búsqueda, pero regresaron con las manos vacías. Empezaba a oscurecer y el frío se intensificaba, y comprendimos que las posibilidades de que estuviera vivo se reducían con cada minuto que pasaba. Esa noche no pude dormir. Estaba tumbado en mi litera y pensaba, ¿cómo puede desaparecer una persona de una base fuertemente vigilada, rodeada de vallas y alambre de púas? La pregunta sin respuesta resonaba en mi cabeza. Miraba cómo las sombras de la nieve jugaban con la luz de la linterna a través de la ventana. Entonces me pareció ver una figura difusa, deslizándose entre las sombras, como si estuviera espiando a través del cristal. El corazón me empezó a latir con fuerza. Me senté de golpe, me acerqué a la ventana, pero no vi nada. Solo una ligera brisa movía la capa de nieve. Quizás era mi imaginación. A la mañana siguiente, las noticias eran aún más sombrías. Había desaparecido otro soldado, Jake. No había acudido al pase de lista, y su compañero de litera afirmaba que Jake simplemente se había acostado y no se había levantado. Cuando él se despertó, el colchón de su compañero estaba vacío. «¿No puede haberse levantado y haberse ido en mitad de la noche?», preguntó el sargento. Y de nuevo, ni rastro, ni ruido alguno. Simplemente se había evaporado. Así, en 2 días habían desaparecido 2 personas. Los rostros de los oficiales se ensombrecieron. El cabo Tom andaba enfadado como un lobo, descargando su irritación sobre los que quedaban. Era lógico suponer que los 2 podían haber huido. ¿Pero para qué? Aquello no era precisamente una ciudad con apartamentos cálidos, sino un páramo salvaje donde, sin ropa de abrigo, provisiones ni brújula, las posibilidades de sobrevivir eran nulas. Además, el registro de los almacenes reveló que nadie había robado armas ni comida. Por lo tanto, no se habían preparado para huir. Las patrullas volvieron a peinar la zona alrededor de la base. El bosque, la orilla del río más cercano, las colinas. Solo encontraron restos de ramas, algunas huellas de ciervos y nada sospechoso. Cuando el grupo regresó, el comandante de la base organizó un duro interrogatorio. Nos reunió a todos en el club y nos exigió que contáramos si alguien había visto algo extraño durante la noche. Respondimos que no habíamos visto nada, pero en las miradas de los demás leíamos un solo pensamiento. Esto no es normal. Algo no va bien aquí. Al día siguiente desapareció el sargento George, un hombre mayor, un militar hasta la médula. Desapareció directamente de su puesto de guardia. Fuimos a relevarlo y la torre estaba vacía, con el rifle tirado en el suelo, como si lo hubiera dejado caer y hubiera huido. No había ninguna alarma, ni gritos, y de nuevo, ningún rastro. La torre está a la vista de todos. ¿Cómo se puede robar a una persona de allí en mitad de la noche? Recorrimos la escalera, examinando la nieve de abajo casi centímetro a centímetro. Solo 2 huellas borrosas que se perdían tras la esquina del almacén. Parecía como si alguien hubiera borrado las huellas, aunque con ese tiempo era difícil imaginar quién y cómo podría haberlo hecho. El cabo Tom nos dio unas instrucciones muy estrictas. Dijo que a partir de ahora nadie saliera solo en parejas o tríos, ni siquiera al baño. El mando sospechaba que alguien se estaba infiltrando en la base, tal vez terroristas o bandidos, y secuestrando a personas. Pero entonces, ¿por qué no había ruido? ¿Cómo se podía atacar a soldados armados y hacerlo de forma tan sigilosa? Además, si se tratara de personas normales, habríamos encontrado al menos algún indicio de lucha. Teníamos un arsenal. Las cámaras de vigilancia, es cierto, no estaban por todas partes,
pero aún así se podía ver parte del perímetro. Nadie vio a los intrusos. Esa misma noche me tocó hacer guardia con Leo. Nos asignaron el puesto detrás de los almacenes. Pasamos toda la noche sentados bajo una lámpara miserable que parpadeaba de vez en cuando. Yo intentaba mirar hacia un lado y Leo hacia el otro. A nuestro alrededor rugía la ventisca y caía nieve punzante. Nos abrigábamos con chaquetas, pero las manos se nos congelaban a pesar de los guantes. En un momento dado, Leo me dio un codazo. «Oye, hay algo que se mueve». Miré hacia donde él señalaba. A través de la ventisca, distinguí una sombra apenas perceptible, como si alguien se hubiera deslizado entre los barriles. Nos quedamos inmóviles, tratando de no hacer ruido, y luego, superando el miedo, nos dirigimos hacia allí con las armas en ristre. Pero en ese rincón solo había barriles con combustible y basura cubierta de nieve. No había nadie. Volvimos a nuestro puesto, aún más alerta. Al cabo de media hora, oí claramente un ruido a pocos metros. Inmediatamente levantamos las armas, pero la linterna de la torre parpadeó, sumiéndonos en la oscuridad durante un segundo. El corazón me latía con fuerza. Casi podía oír el ruido de la sangre en los oídos. Luego, la luz se encendió de nuevo, pero no se veía a nadie. Solo se oían pasos pesados a lo largo del interior de la valla. Gritamos, pensando que podría ser un patrullero, pero nadie respondió. Cuando corrimos hacia allí, solo encontramos huellas frescas en la nieve. Eran extrañas, demasiado profundas para ser de zapatos humanos, como de botas, pero más alargadas. A unos 10 metros, las huellas se interrumpían sin ningún indicio de que alguien hubiera regresado. Era como si esa persona se hubiera desvanecido en el aire. Sentía cómo la piel se me cubría de un sudor frío, incluso bajo la ropa abrigada. Leo estaba pálido. «No podemos quedarnos callados. Hay que avisar». Nos comunicamos por radio, pero solo recibimos una orden brusca del cabo Tom de continuar con la vigilancia y no entrar en pánico. Quedaban pocas horas para el amanecer y aguantamos, temblando de frío y miedo. No apareció nadie más, pero fuera lo que fuera, dejó la sensación de que nos vigilaban. A la mañana siguiente, el comandante nos puso en fila y anunció que había desaparecido otro soldado, Raymond. Su cama estaba vacía, sus pertenencias personales estaban en su sitio. Leo y yo nos miramos. En una sola noche había desaparecido otra persona. Íbamos a contar lo de las huellas extrañas, y justo en ese momento, el cabo Tom asintió con la cabeza, indicándonos que habláramos. Dije que había visto huellas desconocidas y oído pasos, y Leo lo confirmó. Pero cuando los oficiales fueron a comprobar las huellas, resultó que había nevado, y ahora no se distinguía nada. Los oficiales comenzaron a sospechar que se había infiltrado algún delincuente en la propia unidad. De lo contrario, era difícil explicar por qué no se veían señales de entrada desde el exterior. ¿Quizás alguno de los nuestros estaba eliminando a sus compañeros? ¿Pero para qué? No había ningún conflicto. ¿Y por qué entonces todo sucedía tan silenciosamente y sin rastros de sangre? Al profundizar en las conjeturas, nos dimos cuenta de que era cada vez más difícil encontrar una explicación racional. El cabo Tom dio un paso más. Prohibió a todos salir de los barracones por la noche, excepto a los que salían a sus puestos según el horario. Decidió patrullar personalmente el territorio entre turnos. El ambiente en la unidad se volvió extremadamente tenso. Todos temían ser los siguientes en desaparecer. En sueños se oían crujidos, pasos, como si alguien se acercara a las puertas. Algunos chicos decían que tenían pesadillas en las que una figura pálida y sin rostro salía de la ventisca y los llamaba por su nombre. A la noche siguiente me tocó volver al servicio, esta vez con otro compañero que se llamaba Max. Nos asignaron un puesto al otro lado de la base, más cerca del puesto de control. Tom prometió que pasaría por allí en persona en un par de horas, pero, hacia medianoche, la radio empezó a chirriar y el cabo gritó con voz aterrada: «¡Todos los que puedan!
¡Ayudad en el almacén Neo 3! ¡Rápido! Sin pensarlo 2 veces, corrimos hacia allí. El almacén estaba junto a la valla más alejada. Cuando llegamos, encontramos a 2 soldados de pie junto a la puerta con el rostro desencajado. Dentro había una luz tenue y parte de las provisiones. Uno de los soldados, Larry, señaló una esquina del almacén donde se veían profundas hendiduras en el suelo, como si alguien se hubiera arrodillado allí o hubiera aplastado la nieve con su pesado cuerpo. Cerca había huellas parecidas a las de un ser humano, pero ligeramente alargadas y con una marca desproporcionadamente ancha en el talón. Tom iluminó con la linterna, buscando algo más. Entonces, vimos que en la pared de madera del almacén había rayas irregulares, como si las hubieran arañado con garras. Además, la parte superior de la puerta estaba entreabierta, y dentro había una caja con el embalaje roto de cereales. Era como si alguien hubiera entrado y hubiera empezado a buscar algo. Pero aún más inexplicable era que no se hubiera activado ninguna alarma. El almacén tenía una cerradura que estaba rota, pero no habíamos oído ningún ruido de forcejeo ni disparos. Tom susurró: «Estén alerta, sea lo que sea, sigue cerca». Empezamos a peinar la zona cercana. Solo oía los latidos de mi corazón y el crujir de la nieve bajo mis pies. La ventisca amainó y la luna iluminaba ligeramente el patio. De repente, desde la valla se oyó un gemido espeluznante, o quizá un chillido o un aullido. No sabía si era un animal o un ser humano. Corrimos hacia allí, pero solo pudimos ver una silueta oscura que desaparecía tras la esquina exterior de la valla. Cuando llegamos al lugar, pudimos ver huellas claras en la nieve, muy parecidas a las que había visto antes, de forma irregular, alargadas, como una pata con los dedos torcidos. Pero entonces el viento sopló con más fuerza, arrastrando la nieve seca, y las huellas comenzaron a desaparecer ante nuestros ojos. Qué mala suerte que sucediera precisamente por la noche, cuando el frío y la ventisca borraban fácilmente cualquier huella. El comandante, que llegó un poco más tarde, vio la puerta destrozada del almacén y unos extraños arañazos. Ordenó duplicar las patrullas. Ya quedaban menos hombres, pero no había otra salida. Al mismo tiempo, los oficiales hicieron un control de emergencia de las reservas. Faltaba un poco de cereales y carne seca. Sin embargo, no se encontró a nadie entre los soldados que se hubiera aprovechado de estos productos. Esto fue la gota que colmó el vaso. Quedó claro que alguien se estaba colando en la base. ¿Pero cómo? La alarma no sonaba. Las cámaras, que ya de por sí eran pocas, no veían nada. Además, no entendíamos por qué el ladrón comía cereales crudos y rompía los envases como un animal. Al día siguiente, llamaron al comandante arriba. Dijeron que se había puesto en contacto con el cuartel general y había informado de las desapariciones, que había pedido refuerzos, pero que había recibido la respuesta. Aclárenlo allí, quizás sean travesuras de desertores. Parecía que a nadie le importaba que allí estuviera sucediendo algo sobrenatural. Mientras tanto, todos nos sentíamos atrapados en una trampa. Y lo más aterrador, casi todas las noches desaparecía alguien. No constantemente, por supuesto, pero con una regularidad aterradora. Recuerdo que perdí la cuenta, porque en una semana desaparecieron 2 o 3 personas a la vez. Una noche desaparecieron Max y Larry a la vez. Los encontraron por la mañana, o mejor dicho, no los encontraron. No había rastros, ni gritos, solo la sensación de que alguien desconocido merodeaba por la base. Entonces, quedábamos poco más de la mitad del grupo original. Intentaba no volverme loco del miedo. Todo el día estábamos tensos y por las noches dormíamos por turnos. Alguien siempre estaba de guardia. Pero eso tampoco servía de nada. Las desapariciones continuaban. Ahora incluso ocurrían durante el día. Un chico llamado Vincent no regresó de la pausa para comer y luego encontraron su cinturón en un montón de nieve detrás del comedor. Al parecer, alguien lo había arrastrado y él había intentado defenderse. Pero nadie vio nada.
Nadie oyó nada. Daba la sensación de que la criatura, o criaturas, se movía directamente bajo tierra o caminaba por el aire. Durante esos días, la tormenta de nieve cubrió varias veces nuestras barracas y no era posible salir por la puerta. Me parecía que el clima mismo se había confabulado con el mal. Tan pronto como intentábamos entender algo, la nieve borraba las huellas o la ventisca dificultaba la búsqueda. Una vez, el tiempo mejoró un poco y el comandante dio la orden. Revisen un par de kilómetros fuera del territorio. Busquen cualquier señal de extraños. Organizamos una salida con 6 personas. Atravesamos bosquecillos nevados y nos topamos con viejas trampas, colocadas al parecer por cazadores furtivos. Pero no había rastro de un campamento grande ni de personas. En un lugar encontramos unos hoyos profundos, como si alguien los hubiera cavado a mano, pero luego se habían derrumbado bajo la nieve. Dentro había huesos de ciervo. Varias veces tuve la sensación de que alguien nos observaba desde el bosque, pero al mirar hacia allí solo veía troncos oscuros y un manto blanco. Cuando regresamos, descubrimos que, durante nuestra ausencia, habían desaparecido otros 2 muchachos. Era una auténtica pesadilla. El comandante casi gritó, pisoteando el patio. Parecía dispuesto a volar todo por los aires con tal de atraer al enemigo. El cabo Tom permanecía en silencio, apretando los labios. Muchos de los soldados que quedaban deambulaban como animales acorralados. Por las noches, casi nadie hablaba. Solo hacían guardia, mirando al vacío con la mirada perdida. Sentía verdadera lástima por los muchachos. Intentábamos aguantar, pero llegó un momento en que ya no sabíamos en quién creer. Algunos compartían sus conjeturas en voz baja. Unos pensaban que se trataba de un oso pardo raro que se las ingeniaba para sortear la valla. Otros creían que era algo inhumano, algún espíritu ancestral del norte que había despertado de su letargo invernal. A mí, personalmente, todo eso me parecía una locura, pero tampoco había respuestas racionales. Y entonces aparecieron nuevas pruebas de que, fuera un animal, un hombre o un monstruo, era capaz de entrar en el edificio. El sargento Ellis, que dormía en el mismo barracón que yo, desapareció de su litera sin que nadie más en la habitación oyera nada. Yo estaba a solo unos metros, pero me quedé dormido por la noche. Cuando me desperté para el pase de lista, vi que Ellis no estaba. Dirán que tal vez salió en silencio, pero la puerta estaba cerrada con un pestillo desde dentro. Las ventanas estaban intactas y el guardia de noche no vio nada en el pasillo. Solo en el alféizar de la ventana que daba al patio interior se encontraron unas huellas extrañas, parecidas a las mismas huellas alargadas, como si alguien hubiera caminado por el alféizar sin romper el cristal y se hubiera escabullido quién sabe dónde. Se me erizaron los pelos. Eso contradice las leyes de la física. ¿Acaso podía atravesar las paredes? Ahora nadie se sentía seguro ni siquiera tras las puertas bien cerradas. Dormíamos varios en una habitación y poníamos un centinela en la entrada. Intentábamos mantener una comunicación constante con el exterior. Hablábamos por walkie-talkies y preguntábamos si todo iba bien. Pero todo era inútil. Las desapariciones continuaban, aunque con menos frecuencia. Los que aún no habían desaparecido andaban como medio muertos. En el barracón flotaba un olor a miedo y sudor, mezclado con la humedad eterna de las paredes heladas. El comandante no aguantó más. Ordenó salir con todo el contingente y registrar los alrededores en un radio de varios kilómetros. Nos dividió en 2 grupos, a pesar del riesgo. Yo quedé en el primer grupo, bajo el mando del cabo Tom. Cogimos las mochilas, provisiones, ropa de abrigo, radios y salimos por la puerta temprano por la mañana, con la esperanza de volver antes del anochecer. El segundo grupo tomó otra ruta. Recuerdo cómo se me encogía el estómago. Sabía que podíamos toparnos con aquello. Pero quedarse en la base, donde también moría gente, me parecía aún más espantoso. Caminábamos por campos nevados, con montículos de nieve que llegaban hasta la cintura. El cielo estaba plomizo y de vez en cuando caía la nieve. A lo lejos se veía una cadena de bosques.
Cuando nos acercamos, vimos en el borde del bosque unas extrañas huellas en la nieve, como si alguien hubiera gateado a 4 patas. Se adentraban entre los árboles. Preparamos nuestras armas y avanzamos con cautela. El bosque nos recibió con sus troncos silenciosos, crujiendo con el viento. No se oía ni el canto de los pájaros ni el ruido de los animales. Era como si todo lo vivo hubiera huido. Las ramas crujían bajo nuestros pies. Las linternas iluminaban los troncos cubiertos de hielo. A unos cientos de metros nos topamos con una cabaña abandonada, casi cubierta por la nieve. Probablemente la habían dejado allí los leñadores. La puerta estaba entreabierta, y en la nieve alrededor de la cabaña se veían las mismas huellas extrañas que habíamos visto en la base. El corazón nos latía con fuerza. Nos miramos. El cabo Tom levantó la mano para pedir silencio y nos indicó con un gesto que inspeccionáramos la cabaña. Me acerqué con otros 2 soldados y entré en silencio. El olor a humedad nos golpeó la nariz, pero era evidente que alguien había estado allí recientemente. En el suelo yacían varios conejos muertos sin piel, y junto a las paredes había jirones de tela manchados de sangre. Empecé a temblar. ¿Era este el escondite de nuestro enemigo desconocido? Tragué saliva y continué con la inspección. Las tablas del suelo estaban podridas y en algunos lugares había musgo y líquenes traídos por el viento. Las ventanas estaban rotas, pero era evidente que alguien había vivido allí. Había profundos arañazos por todas partes, similares a los que habíamos visto en el almacén. De repente, uno de los soldados gritó: «¡Chicos!». Corrimos hacia él, que estaba junto a la estufa. Resultó que alguien había quemado basura dentro de la estufa, y entre los restos carbonizados se veían trozos de tela militar. Cogí un retal carbonizado en el que se distinguía un número. Era la tela del uniforme de un chico desaparecido hacía varios días. Alguien había intentado quemar las pruebas. Se me heló el estómago. Eso significaba que nuestros desaparecidos habían caído en manos del Domayo, dueño de la cabaña. Pero, ¿era un ser humano? A juzgar por los profundos arañazos de las puertas, quizá no lo fuera. Seguir registrando la cabaña era terriblemente aterrador, pero sabían que allí podía estar la clave del misterio. En un rincón encontraron una caja oxidada que contenía pequeños cuchillos, placas de metal y extraños dibujos hechos con carbón. Los dibujos representaban figuras humanoides con extremidades deformadas y rostros alargados, parecidos a hocicos de animales. Uno de los dibujos mostraba cómo estas figuras arrastraban cuerpos humanos por la nieve. No había ninguna leyenda, pero todo parecía garabatos demenciales. Me sentí incómodo y quise salir corriendo para escapar de aquella oscura choza. Pero el cabo Tom se llevó los dibujos, pensando que podían servir como prueba de que algo se escondía en el bosque y estaba matando a los suyos. Salimos de la cabaña y continuamos la búsqueda, pero no encontramos ningún ser vivo. Empezaba a oscurecer de nuevo y el frío aumentaba. El cabo Tom ordenó que volviéramos a la base. Caminábamos hundiéndonos en la nieve y en un momento dado sentimos que alguien nos seguía. Me di la vuelta y vi una sombra oscura entre los árboles. Por un instante me pareció distinguir una figura alta, con los brazos casi tocando el suelo. El miedo me hizo gritar, pero me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La criatura estaba de pie, con la cabeza gacha, esperando. Susurré: «¡Ahí!», y los soldados se volvieron, apuntando con sus armas. Pero en ese mismo instante, aquello se lanzó y desapareció tan rápido que no tuvimos tiempo de apuntar. Corrimos con la esperanza de alcanzarlo, pero pronto nos dimos cuenta de que se movía a la velocidad del rayo, saltando por encima de los cañones y dejando huellas que parecían pisadas de pies gigantes. Y luego esas huellas desaparecían de repente. Cuando llegamos a un lugar abierto, la criatura parecía haberse disuelto. A todos les temblaban las manos y comprendimos que, con todo nuestro armamento, éramos impotentes si no podíamos atraparlo o al menos herirlo. Tom refunfuñaba que había que peinar bien el bosque y llamar al segundo grupo.
pero estaba oscureciendo y se estaba volviendo peligroso. Podíamos convertirnos en un blanco fácil. Volvimos a la base y allí nos esperaba un nuevo problema. El segundo grupo no se había puesto en contacto. Los 6 habían desaparecido. El perímetro estaba intacto, las puertas cerradas, pero ninguno de los que se habían ido por la mañana había regresado. Las comunicaciones por radio no respondían y el comandante se paseaba por el despacho gritando insultos contra los jefes que nos habían abandonado a nuestra suerte. Esa noche, muchos de ustedes no pegaron ojo por la desesperación. Nos sentamos junto a la estufa, mirando cómo bailaban las sombras en las paredes. Leo, que ya empezaba a tener espasmos en los ojos, dijo en voz baja: «No quiero morir aquí». Yo lo entendía. El número de personas que quedaban se reducía rápidamente y nuestras fuerzas estaban agotadas. A la mañana siguiente, 3 de los nuestros decidieron que intentarían llegar al pueblo más cercano, situado a varias decenas de kilómetros. Aunque tuvieran que caminar una semana, no volverían hasta conseguir ayuda. El comandante quiso oponerse al principio, pero se dio cuenta de que no era posible comunicarse con el cuartel general. Las radios funcionaban mal y las líneas telefónicas llevaban varios días cortadas. No sabíamos por qué. Al final, el comandante dio su permiso y equipó a los muchachos con provisiones y armas. Se marcharon. Esperábamos que llegaran y trajeran soldados, pero en el fondo sentía que había pocas posibilidades. Los días se alargaban. En la base solo quedaban unas pocas personas que se encerraban en el comedor o en la oficina del mando y trataban de permanecer siempre juntos. Comían conservas, cereales y agua de un pozo helado. Cada vez que caía la noche, me ponía tenso. ¿Y si alguien desaparecía? Pero ocurrió lo peor. Una vez nos despertamos con un ruido salvaje. Era de madrugada. Saltamos, cogimos las armas y oímos golpes y rugidos o chillidos que venían de la calle. Al salir, vimos una escena terrible. A unos 10 metros de la barraca, el cabo Tom luchaba con alguien. Una figura oscura se cernía sobre él. Él gritaba y la criatura rugía, mostrando sus largas mandíbulas. Apunté, pero tenía miedo de dar a Tom. Disparé varias veces al aire, con la esperanza de ahuyentarlo. La figura arrojó al cabo a un montón de nieve y desapareció de un salto. Corrimos hacia Tom. Estaba vivo, pero tenía heridas abiertas en el pecho y el hombro. La sangre empapaba la nieve, y él gemía de dolor. El comandante ordenó que lo arrastráramos al interior y le vendáramos. Tom apenas pudo articular. «Ha entrado en la unidad, como si hubiera atravesado la valla. He intentado». Y entonces le sobrevino un ataque de tos. Nos encerramos en el barracón y buscamos vendas y medicinas. Intenté limpiarle la herida, pero sangraba mucho. Tom se fue apagando ante nuestros ojos. Antes de morir, susurró: «No es humano». Tenía los ojos brillando en la oscuridad. Tras estas palabras, exhaló su último aliento. Nos quedamos sin el cabo, sin los demás, solo 4, yo, Leo y otros 2 combatientes, Dan y Oliver. El comandante también estaba vivo, pero tenía varios rasguños. Nos sentamos junto al cadáver del cabo, sintiendo que la muerte estaba cerca, y nos dimos cuenta de que no podríamos sobrevivir allí si nos quedábamos. El comandante comprendió que era inútil esperar ayuda. Alguien interceptaba o bloqueaba las señales. Quizás ese monstruo simplemente mataba a quienes intentaban escapar. La decisión se tomó por sí sola: intentar escapar todos juntos antes de que los mataran uno por uno. Nos reunimos apresuradamente, cogimos la ropa más abrigada, algo de comida, armas y decidimos ir hacia el este, hacia el río más cercano, a lo largo del cual, según los rumores, discurría una antigua carretera. Por la mañana dejamos notas en las paredes. Si por casualidad los 3 que se habían ido antes volvían, que supieran que nos habíamos marchado. Y nos pusimos en marcha. El comandante apenas se mantenía en pie, caminaba apretando las costillas por el dolor.
La nieve caía en copos finos y el viento nos azotaba la cara. Caminábamos sin detenernos. El corazón se nos paraba al pensar que esa criatura podía seguir nuestro rastro. Caminamos durante 5 o 6 horas hasta que llegamos a una bifurcación entre unas colinas bajas. El comandante dijo que había que ir a la izquierda, pero Leo objetó que, según el mapa, debíamos girar a la derecha. Comenzó una discusión y, en ese momento, oímos un grito ahogado. Dan había desaparecido de nuestra vista. Oliver gritó: ¡Dan! Corrimos hacia el grito y vimos que a unos 15 metros, en un barranco, alguien arrastraba a Dan por la nieve. Una criatura enorme y delgada, con los brazos hasta las rodillas, lo arrastraba literalmente, agarrándolo por los hombros. Dan se debatía, pero los golpes con la culata no servían de nada. Levanté el rifle y disparé 2 veces. La criatura soltó a Dan, se giró y me gruñó en la cara. Me encontré con su mirada, pupilas rojas y espantosas, estrechas como las de un lobo. No tenía labios, solo mandíbulas alargadas con colmillos negros. Si alguna vez había sido un ser humano, se había convertido en una especie de mutante o demonio. Saltó hacia un lado, esquivando los nuevos disparos, y desapareció detrás de una roca. Corrimos hacia Dan. Estaba vivo, pero tenía el costado desgarrado y la chaqueta empapada de sangre. Oliver le vendó la herida, tratando de detener un poco la hemorragia. Al comprender que no podían quedarse allí, arrastraron a Dan con ustedes, sujetándolo por los brazos. El corazón les latía con fuerza, la adrenalina los inundaba. El comandante dijo que parecía que esa criatura los estaba acechando como un cazador y atacaba cuando bajaban la guardia. Tenían que encontrar un refugio, aunque fuera temporal. Al anochecer, llegamos a una vieja cabaña de leñador, situada en el límite del bosque, al pie de una colina. La puerta estaba arrancada. Dentro había un desorden espantoso y olía a podredumbre. Pero era mejor que nada. Llevamos a Dan, encendimos una pequeña hoguera en una estufa casera sobre la que apenas se sostenía una chimenea. Dan gemía en sueños. La fiebre aumentaba. Intentamos calmarlo y darle agua tibia. El comandante nos miraba con la mirada perdida, como si ya no creyera en la salvación. Llegó la noche y me ofrecía hacer la primera guardia. Me senté junto a la puerta con el rifle y de vez en cuando me acercaba a la diminuta ventanilla para escuchar el aullido del viento. A veces me parecía oír ruidos y crujidos en la calle. La luna apenas se veía entre las nubes y apenas iluminaba la nieve. De repente sentí que alguien de los míos estaba detrás de mí, pero me volví y no había nadie. Todos dormían o dormitaban. Solo podía ser una de 2 cosas. O me estaba volviendo loco, o esa criatura había aprendido a penetrar incluso en mis pensamientos sin ser vista. Cuando mi turno llegó a su fin, desperté a Oliver. Mientras se levantaba, escuché con atención el ruido detrás de la pared. Nada. Por lo tanto, todo estaba tranquilo. Me acosté, cubriéndome bien con el abrigo. Dan deliraba, repitiendo algo ininteligible. Leo dormía de lado, apretando los dientes por el miedo. El comandante estaba sentado en un rincón, parecía completamente agotado. No conseguí dormirme enseguida, y cuando por fin caí en un sueño ligero, me invadieron pesadillas horribles en las que esa criatura arrastraba a mis amigos por un bosque nevado. Me despertó una sacudida. Oliver me sacudía por el hombro, murmurando: «Está aquí». Salté. Nos dijo en un susurro que había oído un arrastrar de pies y había visto una sombra en la ventana. Intentando no hacer ruido, nos reunimos y nos armamos. Dan no podía caminar, estaba demasiado débil, pero dejarlo solo era impensable. Se oyó un suave rasguño fuera de la ventana, como si algo arañara la pared con garras. Leo se tapó la boca con la mano para no gritar. El comandante dijo con voz ronca: «Hay que salir, si no, entrará». Sentí cómo se me encogía todo por dentro. No quería ir a luchar contra esa cosa, pero sabía que si atacaba allí, sería nuestro fin. Dejamos a Dan, pidiéndole que no se levantara, y abrimos la puerta. Fuera,
La luna casi había desaparecido. Estaba oscuro. En el aire reinaba un silencio que hacía zumbar los oídos. La nieve brillaba. Salimos en fila, con las armas en ristre. El sonido se repitió, esta vez a la derecha. Con el rabillo del ojo vi un movimiento. El comandante se abalanzó hacia allí y, de repente, con un rugido espantoso, la criatura saltó sobre él desde la esquina de la caseta. Solo alcancé a ver cómo su silueta derribaba al comandante al suelo. El comandante disparó su pistola, pero la bala no pareció causarle daño. La bestia mostró los colmillos y se aferró con las mandíbulas a la garganta del oficial. Este gritó, y su grito me atravesó el alma. Disparamos sin saber si le dábamos. La criatura se estremeció y saltó. Seguramente las balas la habían alcanzado. El comandante se retorcía, jadeaba, la sangre brotaba de su herida. Me incliné hacia él, pero ya se estaba muriendo. La última mirada del oficial estaba llena de horror. La criatura estaba a unos 10 pasos, mirándonos con odio. Vi que su piel brillaba en algunas zonas y que su cabeza era desproporcionadamente estrecha. Se mantenía erguida sobre 2 patas, pero sus brazos casi llegaban al suelo y sus dedos eran como largas garras. Volvimos a disparar. Gruñó, se lanzó hacia el bosque y pronto desapareció, moviéndose tan rápido que era imposible seguirlo. Me arrodillé junto al comandante. Ya no respiraba. Leo y Oliver estaban en estado de shock. Dan gemía dentro de la cabaña. No tenía sentido quedarse allí. La criatura se escondería y volvería a atacar. Pero solo quedábamos 3 en condiciones de luchar, contándome a mí. Dan estaba al borde de la muerte. Rápidamente cogimos todo lo necesario de la cabaña. Me despedí del comandante cerrándole los ojos. Nadie tenía fuerzas para llorar. Sabíamos que si no nos íbamos, moriríamos todos. Pero arrastrar a Dan por la nieve era casi imposible. Decidimos arriesgarnos y hacer una camilla con la puerta, atándole cuerdas y chaquetas. Acostamos a Dan, estaba inconsciente, y seguimos avanzando hacia el este. La ventisca se intensificaba, las piernas se empapaban en la nieve. Parecía que todo el mundo estaba compuesto de oscuridad y frío. Intentábamos caminar rápido, pero Dan nos ralentizaba y a menudo teníamos que parar para recuperar el aliento. A veces me parecía ver una silueta oscura en la distancia y sabía que esa criatura nos seguía, jugando con nosotros como un gato con un ratón. En un momento dado, nos topamos con un río helado. Decidimos cruzar por el hielo, porque allí no dejaríamos huellas, pero tampoco me fiaba del hielo, por si se rompía. Sin embargo, no había otra opción. Mientras cruzábamos el río, el cielo comenzó a clarear. Estaba amaneciendo. Oliver gritó de repente: ¡Mirad! Delante vimos a un hombre. Estaba de pie en la orilla, con una chaqueta larga y vieja, con la mirada perdida, pero se veía que era un hombre, no un monstruo. Le llamamos. Giró la cabeza. Reconocí su rostro. Era Martin, uno de los que habían desaparecido hacía un par de semanas. No llevaba guantes y tenía la piel azulada. Dio un paso hacia nosotros, pero sus ojos seguían vidriosos. «¡Martin!», le grité. Solo murmuró algo ininteligible. De repente, inclinó la cabeza hacia el bosque, como si alguien lo llamara, y tambaleándose, se alejó. Intenté acercarme, pero Leo me agarró. «¡No! ¡Puede ser una trampa!», grité. «Martin, espera». Pero él desapareció entre los árboles. Se me encogió el corazón. ¿Se había caído bajo el influjo de la criatura y se había convertido en su siervo? Recordaba su rostro. Estaba enloquecido, como si hubiera perdido la voluntad. Comprendimos que en los alrededores había algo aún más terrible. Algunos de los desaparecidos quizá estuvieran vivos, pero bajo el poder de ese monstruo, convertidos en semimudos. Me sentí mal solo de pensarlo, pero no había tiempo para detenerse. Continuamos nuestro camino por el hielo. Cuando el sol se elevó un poco más, vimos en el horizonte las siluetas de unas cabañas, quizá de algún guardabosques.
y entonces se oyó un rugido espantoso a nuestras espaldas. Me volví y vi que esa bestia nos perseguía por el hielo, ahora en toda su altura, sin esconderse. Corría a 4 patas a una velocidad increíble. ¡Corre!, gritó Oliver. Empujamos la balsa con Dan, esforzándonos por acelerar el paso. Nuestros corazones latían como tambores enloquecidos. La criatura nos alcanzaba. Disparamos, pero se esquivaba, deslizándose sobre el hielo. A veces se ponía sobre 2 patas, a veces corría a 4, emitiendo un rugido repugnante. Oí a Leo gritar que me salvara sin él, pero no podía abandonarlos. Casi habíamos llegado a la orilla cuando saltó sobre Leo. Vi cómo su frágil cuerpo salía disparado hacia un lado y la criatura se cernía sobre él con las garras extendidas. Leo gritó, pataleando. Disparé una ráfaga con el rifle, apuntando a la cabeza de la criatura. Parece que un par de balas dieron en el blanco, porque la criatura gritó. Volví a disparar. El monstruo retrocedió, pero no huyó, sino que blandió una pata y golpeó a Leo en el pecho. La sangre salpicó por todas partes. Salté hacia él y le disparé a quemarropa en la cara. Se oyó un crujido. La criatura se estremeció, aulló y la sangre corrió en un torrente negro por su pecho. Era un olor repugnante que casi me hizo vomitar. La criatura dio un paso atrás y se derrumbó sobre el hielo, arañándolo con sus garras. Me temblaban las manos, no podía creer que pudiera morir, pero por si acaso seguí apuntando. Leo se retorcía, jadeando. Tenía el vientre destrozado. Oliver corrió hacia él, desconcertado. «¡Vamos, tira de Leo!», grité. Lo arrastramos lejos y le cubrimos las heridas con una chaqueta. La criatura yacía en el hielo, retorciéndose levemente. Nos miraba con los ojos entrecerrados, emitiendo un débil jadeo. Lo distinguí y me estremecí. Se parecía a un ser humano con los rasgos deformados. La nariz casi borrada, la boca estirada, las orejas ausentes. Quizás alguna vez había sido un hombre, pero se había convertido en un monstruo de forma desconocida. Con dificultad, levantó la cabeza y roncó algo, como si intentara pronunciar una palabra. Apenas pude entenderlo, pero oí algo así como «moi». Sonaba como una llamada o una maldición. Luego, sus ojos se pusieron en blanco y la criatura se quedó en silencio. Entonces, el hielo comenzó a crujir bajo su peso y el cadáver se hundió en el agua. Retrocedimos al ver cómo aquel espantoso cadáver se congelaba en el agujero y se hundía hasta el fondo. Allí desapareció en la oscuridad, sin soltar ni una última burbuja. Todo terminó en segundos, y a ustedes les pareció que la vida pasó ante sus ojos. Leo gemía en voz alta, con una herida abierta que se mezclaba con la nieve. Oliver intentaba detener la sangre. Dan yacía inconsciente a su lado, respirando con dificultad. Yo sabía que estábamos al borde de la muerte. Vendimos a Leo como pudimos y continuamos nuestro camino hacia las cabañas que se veían a lo lejos. Cuando llegamos, encontramos casas abandonadas, pero una estaba en mejores condiciones que las demás. Allí nos refugiamos. Oliver y yo nos quedamos en pie, mientras que Leo y Dan estaban en estado grave. Intenté encender el fuego en la vieja estufa, pero el humo entraba por dentro. La chimenea estaba obstruida. Tuvimos que despejar los escombros. Parecía que el destino nos ponía a prueba incluso en las cosas más insignificantes. Pero yo me aferraba a la esperanza de que, al matar a ese monstruo, habíamos puesto fin a la maldición. Mi alma gritaba que podía haber varias criaturas como esa, pero quizá esa era la principal. Al fin y al cabo, mostraba signos de inteligencia. Pasamos un día entero en esas cabañas. Durante ese tiempo, no hubo ni rastro de que nos persiguieran. Leo aguantaba, aunque tenía fiebre. Dan casi no se despertó. Oliver me ayudó a arreglar la estufa y a preparar agua caliente. Ninguno de ustedes soñaba ya con un camino fácil. Lo principal era sobrevivir y rescatar a nuestros amigos, si es que aún estaban vivos. Pero la razón les decía que eso era casi imposible. Al segundo día,
Decidimos continuar nuestro camino con la esperanza de llegar a algún pueblo o al menos encontrar cazadores. El tiempo se despejó un poco. Nos pusimos en marcha. Después de recorrer unos kilómetros más, nos topamos con un camino estrecho, claramente una pista por la que de vez en cuando pasaba un tractor o un camión. Eso significaba que había gente cerca. ¡Qué alegría llenó mi corazón! Si llegábamos a ella, tarde o temprano, encontraríamos un refugio o algún medio de transporte. Leo y Dan aguantaban como podían. Oliver y yo los arrastrábamos en unas camillas improvisadas, rezando para que nadie más nos atacara. Por fin, al atardecer, vimos un camión atascado en la nieve. Resultó que había un tipo dentro que, al vernos, se llenó de un terror y una alegría indescriptibles. Dijo que era un leñador local y que venía de un pueblo vecino, pero que se había quedado atascado allí. Cuando le contamos lo que había pasado, solo negaba con la cabeza y murmuraba: «Ustedes, militares, no sabían a qué lugar maldito les habían enviado. Aquí hay leyendas antiguas sobre personas convertidas en monstruos por el frío». No escuché los detalles, solo le rogué que llevara a Leo y Dan al médico. El chico ayudó a arrancar el coche. Juntos lo sacamos del montón de nieve y, aunque con dificultad, se puso en marcha. Durante el trayecto, nuestros heridos estaban inconscientes. Yo me senté al lado, escuchando el aullido del viento e intentando comprender qué iba a pasar ahora. Llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de la taiga. Allí vivían poco más de una decena de personas. La enfermera, una mujer mayor, examinó a Leo y a Dan y dijo que estaban al límite, pero que si se esforzaban, había posibilidades. Estábamos salvados. Los habitantes del pueblo nos dieron calor y algo de comida. Quería contactar con alguien para informarles de la base, pero el teléfono apenas funcionaba. Al final, unos días más tarde, un tractor nos llevó a Oliver y a mí a una ciudad más grande, desde donde pudimos contactar con el cuartel general. Nos interrogaron y nos pidieron que explicáramos lo que había pasado y dónde estaba todo el cuartel. Yo hablaba sin pensar en que parecería un loco. Me enviaron a un examen médico. Los psicólogos intentaron averiguar si había perdido la cabeza, pero al final vieron nuestras heridas, vieron el estado de Leo, que sobrevivió milagrosamente, aunque quedó desfigurado, y de Dan, que no recuperó la conciencia y murió una semana después por una infección. Tuvieron que admitir que algo nos había pasado. No sé qué pasó con esa base. Corrían rumores de que había llegado el ejército, que lo registraban todo, que buscaban a alguien en los bosques, pero al final simplemente borraron las huellas y anunciaron que la guarnición había sido evacuada. Intentamos llamar un par de veces a algunos de los chicos que se habían ido antes, pero fue en vano. Sospecho que ninguno de ellos se salvó. Probablemente los informes sobre las desapariciones fueron clasificados como secretos. Solo sé una cosa: en la lejana Siberia quedan lugares oscuros donde vaga un mal capaz de convertir a las personas en monstruos, y cualquiera que se encuentre allí solo puede convertirse en la próxima víctima. Todavía me atormentan las pesadillas. Ante mis ojos veo la base blanqueada, los barracones vacíos, el rostro desfigurado de una criatura que mostraba los colmillos. A veces sueño que oigo un ruido detrás de la puerta y me despierto empapado en sudor frío. Recuerdo a mis compañeros y oficiales desaparecidos, al cabo Tom, y cómo murió ante mis ojos. No pasa un solo día sin que piense en ellos, pero las noches más aterradoras llegan cuando el viento ulula en la calle y yo miro fijamente la oscuridad, esperando ver allí una silueta alargada y unos ojos rojos. Temo que ese mal nunca me deje en paz, y si de repente decide que lo único aterrador en la remota Siberia es el frío, créame, hay algo mucho más aterrador. Si les ve, puede venir por la noche, y entonces ya no habrá escapatoria, ni de la guarnición vacía, ni de su propia cabeza. Por eso escribo estas líneas, y termino con un consejo.
Manténganse lo más lejos posible de esos lugares olvidados, donde los soldados desaparecen sin dejar rastro. Y nunca sigan huellas que no existen por la mañana. Porque lo que ocurre en esas tierras trasciende el entendimiento humano. Y ya casi no queda nadie vivo para contarlo.